Bienvenidos a todos a un nuevo video de geometría. Esta vez nos vamos a dedicar a trabajar con la semejanza en triángulos. Por lo tanto, vamos a dar una pequeña introducción que es un recordatorio del contenido para después dedicarnos a lo que ha sido todo este grupo de videos que estoy grabando, que es ejercitación. ¿Cómo resolver este tipo de ejercicio en que está involucrado, en este caso, la semejanza? ¿Ya? Por lo tanto, al principio, un pequeño repaso, porque yo supongo de que la mayoría ha trabajado el tema, ya lo conoce, ¿cierto? Entonces, hago esa pequeña introducción para que, digamos, podamos meternos en ambiente del contenido. Vamos entonces con semejanza. Primero observen el símbolo. En el video anterior estábamos trabajando con congruencia. Y la congruencia se simboliza de esta forma porque está hablando de dos triángulos que son totalmente iguales. ¿Ya? Y por eso este símbolo con el signo de igual. ¿Ya? Si los triángulos son totalmente iguales, entonces significa que son iguales todos sus lados, los lados respectivos, ¿cierto? Y los ángulos respectivos de un triángulo con el otro. Pero del momento que le sacamos el signo igual, entonces significa que ahora estamos trabajando con dos triángulos que no son iguales, pero son semejantes. ¿Ya? ¿Y qué significa semejantes? Bueno, si no son iguales, uno de ellos es más grande o más pequeño que el otro. Y eso es lo que ocurre acá. Ya, pero no solamente eso. Uno es más grande o más pequeño que el otro, pero también con ciertas situaciones que se van a dar. ¿Qué cosa? Observemos. Primero, lo más fácil, los ángulos. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Primera conclusión. En triángulos semejantes, la medida de los ángulos, ¿cierto? Y la medida de los ángulos en forma correspondiente es la misma. Es la misma medida. Alfa, alfa, beta, beta, gamma, gamma. Así que ya tenemos una primera conclusión de esta semejanza. Y la otra es, ¿qué pasa con los lados? ¿No? ¿Qué pasa con la medida de los lados? Supongamos, bueno, aquí está en unidades nomás, puede estar en centímetros, en metros. ¿Qué pasa con estas medidas de lados? Que si hacemos una razón entre los lados correspondientes me refiero, aquí tenemos el ángulo gamma. ¿Quién está opuesto a gamma? 6. ¿Quién está opuesto a gamma en este otro? El 18. O sea, la razón tengo que hacerlo entre el 6 y el 18. Ya, hago la razón entre 6 y 18. Ahora voy a hacer la razón con los valores opuestos o los lados opuestos al ángulo alfa. 2. 2. ¿Y el opuesto alfa? 6. ¿Ya? Y con respecto al ángulo beta, el lado mide 5. Y aquí en el otro triángulo opuesto a beta, el lado mide 15 unidades. Y entonces uno se da cuenta aquí que si vamos simplificando cada una de estas razones, si simplificamos por 6, nos va a dar un tercio. Si simplificamos por 2, nos da un tercio. Y si simplificamos por 5, nos da un tercio. O sea, hay una igualdad entre las razones de los lados correspondientes. Y eso es lo que uno dice que están en una razón K cualquiera. Generalmente se utiliza K, pero puede ser cualquiera letra. R de razón, en fin. Bueno, y eso es lo que significa semejanza. Entonces la semejanza tiene que cumplir con 6 cosas. 6. Ángulo igual a ángulo, ¿cierto? Alfa con alfa, beta con beta y gamma con gamma, ya tenemos 3. Y los lados, cada lado, ¿cierto? En razón con el lado correspondiente y que esa razón es siempre la misma. Pero cuando tenemos que trabajar en ejercicios, no hay que trabajar las 6 cosas, o sea, no hay que comprobar 6 cosas para que uno, o estas 6 condiciones que se cumplen para que uno diga, son semejantes. ¿Ya? Si yo quiero determinar que estos dos triángulos son semejantes, le vamos a colocar acá el símbolo de semejante, necesito que se cumpla
primera situación o primer criterio. Primer criterio. Basta con que los lados sean los lados correspondientes, sean o estén en una misma razón, sean proporcionales, ¿ya? Entonces, como le decías, si tenemos la medida 2, 5 y 6, con eso partimos, ¿ya? Y este triángulo, supongamos que es el triple del anterior. Entonces 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, 3 por 6, 18. Y ahí entonces uno puede establecer la razón entre los lados del triángulo y darse cuenta, como lo hicimos en el primer ejercicio, que todas las razones que vayamos haciendo, ¿cierto? Nos da, estábamos aquí con 6, 18, 2, 6, 5, 15. Todas las razones que hagamos nos da siempre el mismo valor. Ya, pero ¿y los ángulos? No, pues en este caso, teniendo ya esta razón, esta igualdad de razones entre los lados, con eso ya podemos decir que son triángulos semejantes. Por lo tanto, estamos hablando de un criterio LLL. Lo mismo que trabajamos en congruencia, aquí también se da. Lado, lado, lado. Ahora, quizás lo que podríamos agregar, en vez de decir lado, 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 como en congruencia, podríamos decir lado proporcional, lado proporcional, lado proporcional. ¿Ya? Eso es entonces el primer criterio que uno debe saber para determinar que hay una semejanza. Pero también puede darse lo siguiente, que la medida que tengamos, por ejemplo, acá teníamos medida 5 y acá teníamos medida 6, ¿ya? Y dijimos que este triángulo, supongamos que es el triple, ¿cierto? Entonces, este 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, ¿ya? Y no tener las tres medidas de los lados, sino que tener solamente dos lados con sus respectivas medidas. Ahí en ese caso no podemos afirmar que estos dos sean semejantes, ¿ya? Tenemos la razón, 5 es a 15 y 6 es a 18, que es la misma, ¿ya? Pero si no tenemos el tercero, no podemos afirmar que estos sean semejantes, a no ser que nos den el ángulo que está entre esos dos lados, ¿ya? Y nos digan que esos ángulos son iguales, que tienen la misma medida. Y en ese caso, sí. Y ahí tenemos entonces lado proporcional, un ángulo igual y el otro lado proporcional. Criterio, lado, ángulo, lado. Y entonces sí, ahí sí yo puedo colocar el símbolo y decir sí, estos son semejantes. Se cumple el lado proporcional, ángulo igual, lado proporcional. Y todos los ejercicios que vayamos haciendo van a estar basados, ¿cierto?, en estos criterios, pero principalmente van a estar basados en este, ¿ya?, en el que vamos a explicar ahora. Si tenemos medida alfa en ambos triángulos, los ángulos respectivos, beta, y ese también es beta, vean qué simple es esto. Con dos pares de ángulos iguales, ya podemos de inmediato afirmar que son semejantes, ¿eh? O sea, con dos pares de ángulos que tengamos igual, de inmediato podemos determinar triángulo semejante, y ese sería el criterio ángulo-ángulo. Y como solo ocupa dos elementos, ya que son dos pares de ángulos iguales, este va a ser el criterio que más vamos a utilizar. Es el más simple, el más fácil de determinar, así que principalmente nos vamos a dedicar a trabajar con este, ¿ya? Pero obviamente en algún otro ejercicio vamos a tener que recurrir a los dos primeros, pero bueno, ya, ahí veremos cuando llegue el momento del ejercicio, ¿cierto?, a cuál de los criterios recurrimos. Y listo, y eso es todo lo que tenemos que saber para trabajar con la congruencia de triángulo, ¿ya? Por lo tanto, ahora empezamos nuestro grupo de ejercicios, ¿cierto? Y vamos viendo de qué va ocurriendo con cada uno de estos ejemplos o ejercicios que yo voy resolviendo
¿cierto? Entendiendo siempre de que lo que yo estoy haciendo es mostrarle a ustedes un grupo de ejercicios, cómo se resuelve, para que ustedes vean de qué forma se trabajan, ¿cierto? Y después, obviamente, ya su profesor o en otras guías que encuentren, libros, lo que sea, encontrarán otro ejercicio y van a tener una base como para poder trabajar y resolver toda la ejercitación que se venga, ¿cierto? Bien, vamos entonces. Número uno. ¿Cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí? Y vemos que hay muchos ángulos marcados. Entonces, el primer criterio que a uno le asoma es tratar de que aparezca el ángulo, ¿cierto? O sea, dos pares de ángulos correspondientes iguales, para decir, ah, sí, estos son semejantes. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es trabajar con los ángulos y completando siempre los 180 grados, ¿cierto? Si aquí tenemos 110 y 25, al sumar da 135. Y concluimos entonces que este ángulo mide 45, que es lo que falta para completar los 180 grados. Listo, tenemos los tres ángulos. Vamos con el siguiente. 135, este ángulo exterior. Entonces, para 180, este mide 45. ¿Ya? Y si este mide 70, para 180, este ángulo interno mide 110. ¿Ya? Entonces tenemos 110 y 45, que al sumarlo da 155. 155 para llegar a 180, entonces este ángulo mide 25. Y lo mismo hacemos con el último. Ahí tenemos ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Supongo que los reconocen sin mayor problema. Ahí está, 25. Y aquí 70. Este mide 70. Y 70 más 25 da 95. Por lo tanto, este mide 85. Ya. ¿Qué tenía que cumplirse para que fueran semejantes? Tener al menos dos pares de ángulos iguales. Si nos fijamos en los dos primeros triángulos, tenemos ahí 110, 25, 45. Y en el otro tenemos 110, 25, 45. O sea, tenemos los tres ángulos, bastaba con dos. ¿Ya? Por lo tanto, el 1 y el 2 ya sabemos que son triángulos semejantes. Veamos qué pasa con el tercero. El tercero, claro, tenemos un 25, que es común. Pero después los ángulos son 70 y 85, que no tienen nada que ver con los valores que tenemos en los otros triángulos. ¿Ya? Hay un par de ángulos que es igual, pero tenemos que tener dos pares. ¿Ya? Entonces, el triángulo, lo voy a colocar así, el triángulo 1, semejante con el triángulo 2. Listo. Ahí está nuestro primer ejercicio y partimos ya de frentón con la semejanza. Bueno, también nos pueden dar, como pasa aquí, ¿cierto? O como se ve aquí, de que nos den un problema con enunciado verbal en el que tengamos que trabajar la semejanza. Dice, los lados de un triángulo miden 36, 42 y 54. Bueno, obviamente nos haremos la figura y colocaremos ahí el 36, el 42 y 54, todo está en metros. Si en un triángulo semejante a este, el lado homólogo del primero mide 24. El homólogo, entonces, el primero es el que me nombraron ahí, que tiene 36 metros. ¿Ya? Este, 36. Y el homólogo, ¿cierto? Es el que está en la misma posición de este 36, pero mide 24. Y nos piden hallar los otros dos lados de este triángulo. Entonces colocamos, bueno, medida X, medida Y, porque no sabemos esas medidas, nos piden determinarlo. Ahora, me dicen que si en un triángulo semejante a este, o sea, ya nos está diciendo que estos dos triángulos son semejantes. Entonces uno sabe que cuando tiene los lados de triángulos semejantes, se cumple la razón, ¿cierto?, de lados, la igualdad de la razón de lados, y por lo tanto, 36 va a estar en razón con 24, ¿ya? Estamos trabajando ahí con los lados correspondientes, ¿cierto? Y vamos a determinar la X, entonces,
54 está en razón con x. Y ahí tenemos ya razones para, o proporción para resolver, una proporción. Simplificamos por 12, 12 por 3, 36, 12 por 2, 24. Entonces nos queda 3 por x, 3x, 2 por 54, 108. Hacemos la división. 3 en 10, 3, ahora 1 en 18, 3 en 18, 6. Listo, estamos trabajando con unidad de metros. Ya sabemos que x mide 36 metros. ¿Y la medida y? Bueno, hacemos nuevamente la razón entre 36 y 24, ya que tenemos esos valores, y hacemos aquí la razón entre, si parto con 36, tengo que partir con 42, ¿ya? 36 es a 24, 42 es a y. Simplificamos, para no complicarnos con números tan grandes. 12 por 3, 36, 12 por 2, 24. Producto cruzado, 3 por i, 3i, 2 por 42, 84, y es 3 en 8, 2, 3 por 2, 6, sobran 2, queda 24, 3 en 24, 8. Y listo. Nos pedían hallar los otros dos lados, 28 metros y 36 metros. Se fijan en que aquí en este caso me dieron la indicación o la información de que ya los triángulos eran semejantes, por lo tanto yo puedo aplicar estas proporciones sin ningún problema. Vamos al número 3. Dice, los triángulos y las figuras son semejantes. Ya, lo coloco acá, eso es para no olvidarme que me dieron ese dato. Entonces, el perímetro del triángulo A', B', C'. Perímetro, sabemos que el perímetro corresponde a la suma de los lados, de cualquier figura, pero en este caso estamos con el triángulo. La suma de los tres lados del triángulo. Para sumar los tres lados tengo que saber cuánto mide este y cuánto mide este otro, ¿cierto? Entonces tenemos un 4,5, dice ahí, ¿ya? 4,5, un valor x y un valor y. Y aquí, en este otro triángulo, que es un triángulo, ustedes ven que está marcado ambos con 90 grados, o sea, estamos hablando de triángulos rectángulos. Tenemos medidas 6 y 10. ¿Ya? Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, podríamos saber cuánto mide BC, pero sería mucho más fácil que en vez de aplicar el teorema de Pitágoras, apliquemos el trío pitagórico 3, 4, 5, que uno tiene que aprender a identificarlo. ¿Ya? Esta hipotenusa, ¿cierto? Opuesto a 90 grados, esta hipotenusa mide 10. Entonces, si yo amplifico por 2 por 5, 10, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6, ahí tengo hipotenusa 10, y un cateto mide 6, ¿ya? Y ahí tengo 6. Por lo tanto, el otro cateto tiene que medir 8. ¿Ya? Así que es súper fácil poder trabajar con esos tríos pitagóricos, nos soluciona el no tener que estar resolviendo el teorema de Pitágoras, que no es algo difícil, pero nos quita tiempo. Bien, vamos entonces ahora a las relaciones que se pueden establecer en estos dos triángulos que son semejantes. Ya. X. Bueno, aquí puedo hacer la razón entre 6 y 8. ¿Ya? 6. Esa... no, voy a cambiar porque lo voy a hacer como estaba trabajando en los ejercicios anteriores. Ya, entonces, 6 es a 4,5. No quiero cambiarle el esquema. 6 es a 4,5, como 8 es a x. Y listo. Y ahora resolvemos. 6 por x, 6x. 8 por 5, 40. Reservamos 4. 8 por 4, 32. Y 4, 36. Por lo tanto, x mide 36 dividido 6. 6 unidades. Listo, determinamos la x. Ahora determinemos y, que también, si quiero determinar y, podría hacerlo a través del teorema de Pitágoras, pero no. Utilicemos la semejanza, que para eso estamos trabajando con ese contenido. No es necesario que yo trabaje con el mismo que ocupamos recién. ¿Eh? Yo podría partir con 8 y ahora que sé x, podría ocupar 8 y 6. ¿Ya? Así que no tengo obligación de usar una de las razones fija. Ya, 8 es a 6, aquí, 8 es a 6. ¿Cómo? 10 es ahí.
10 esa y. Ya, y entonces nos queda 8 por i, 8i, 6 por 10, 60. Entonces i es 60 dividido 8, que podemos simplificarlo por 4, 4 por 15, 4 por 2. Y nos queda más simple ahora para dividir, porque 15 dividido 2 da 7,5. Y ahí tenemos la medida de i. Pero recuerden que nos están pidiendo el perímetro, ¿ya? Entonces, el perímetro del triángulo va a implicar la suma de los tres lados, ¿ya? De las medidas de los lados, que son 4,5, que es el que teníamos inicialmente, x, que dio 6, y 7,5. Sumamos, ¿cierto? 5 más 5, 10, 1. Ahí tenemos 17 más 1, 18. Listo. Perímetro del triángulo, entonces, 18 unidades. Listo. Vamos con el 4. La razón de semejanza del triángulo ABC con el triángulo A'B'C' es 3 es a 4. A ver, enseguida indiquemos ese dato acá en la figura. Si me está diciendo que los triángulos están en razón de 3 a 4, el primer triángulo es más pequeño que el segundo. El segundo es un poco más grande. Ahí está. Ya. Colocamos entonces en razón de 3 es a 4 el triángulo ABC con A', B', C'. Los lados del primero miden 18, 21 y 30. Determinar los lados del segundo. Ya, pero primero partamos indicando esta expresión de 3 a 4, cómo la colocamos en la figura, cómo colocamos esa razón. ¿Qué significa 3 a 4? Que los lados correspondientes están en esa razón, o sea, un múltiplo de 3, un múltiplo de 4. Así que la razón entre estos dos es 3 es a 4, 3 por algo, 4 por algo, ¿no? Y va a ocurrir lo mismo con cada uno de los lados correspondientes. O sea, aquí va a ser 3 por B, 4 por B. Y aquí también 5 por C. No, estamos por 3. 3 por A, 3 por B, 3 por C, ¿cierto? Y en este caso va a ser 4 por C. Razón de 3 es a 4. Eso es lo que significa la razón. Y entonces se me dice que los lados del primero son 18, 21 y 30. Y colocamos las medidas. Eso no hay problema donde las ubiquemos. 18, 21 y 30. Ahí están las medidas de los tres lados del triángulo. Y entonces ahora determinamos la medida de los lados del segundo, siguiendo lo siguiente. Si este lado AB, tiene medida 18 unidades y sabemos que corresponde a 3 por algo, obviamente que ese algo, ese valor A, va a ser 6. 3 por 6, 18. La A es 6. Y si A es 6, sabemos entonces este valor. ¿Cuánto mide este lado A'B'? Porque es 4 por A, o sea, 4 por 6. Y 4 por 6 es 24. Entonces a esta medida 18 le corresponde, según la razón que tenemos, medida 24. Vamos ahora con el siguiente. 3B equivale a 21. B, por lo tanto, tiene que ser 7. 3 por 7 es 21. B es 7. Y como aquí tenemos 4B, va a ser 4 por 7. 28. ¿Ya? Entonces, al lado que mide 21 le corresponde el lado que mide 28. Y por último, 3C son 30. Significa que C es 3 por 10 da 30, C es 10. Y cuando tenemos 4C, es 4 por 10, 4 por 10, 40. Y listo. Ahí determinamos los lados del segundo triángulo, que son 24, ¿cierto? 28 y 40. Número 5. En la figura, AM mide 3 unidades, AN 5, MN 6,
BM 1,5, el ángulo AMN, este ángulo, le puse alfa, AMN, ese ángulo, es congruente con ABC. ABC, este. Congruente, o sea, tienen la misma medida, por eso a ambos le coloqué medida alfa. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahora como información, que es bastante. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí nos interesa, si estamos trabajando con semejanza de triángulo, tener que estos triángulos MNA, ¿cierto?, sea semejante con BCA. ¿Sí? ¿Y cómo podemos comprobar, determinar eso? Bueno, nos interesa principalmente el trabajar con el criterio más fácil. El más fácil, ustedes saben que es ángulo a ángulo. Y nosotros ya tenemos un ángulo alfa. ¿Ya? Si tenemos un ángulo alfa y este ángulo que está ahí en A le colocamos beta, ¿ya?, vemos que alfa y beta son ángulos del triángulo más pequeño, del triángulo MNA, ahí está alfa y beta, pero si miramos el triángulo mayor, BSA, también tiene ángulos alfa y beta. O sea, tienen dos pares de ángulos iguales. Entonces la conclusión es que el triángulo AMN, ¿cierto?, es semejante con el triángulo ABC. Por lo tanto, como ya tenemos semejanza de triángulos, podemos establecer algunas proporciones. ¿Qué proporciones vamos a utilizar? Como me están pidiendo el perímetro del triángulo ABC, el perímetro del triángulo mayor, yo necesito saber esta medida porque tengo que sumar los tres lados, ¿cierto? Este ya lo tengo, pero este no lo tengo. Y para sumar este lado voy a tener que saber esta medida. ¿Ya? Entonces, yo necesito saber el valor de X. ¿Ya? El valor de X. ¿Cómo puedo sacar este valor de X? Bueno, en el triángulo menor puedo hacer la razón entre los lados 3 y 6. 3 es a 6. ¿Ya? Como ahí puse alfa y beta, miren, a este le voy a poner gamma para que ustedes vean de que estoy haciendo la razón entre el opuesto a gamma y 6, que es el opuesto a beta. ¿Ya? El opuesto a gamma, el opuesto a beta. Esa es la razón que hice ahí. Y eso se lo indico, es bueno siempre fijarse en esto, se lo indico para que se fijen ahora en el triángulo grande, en el mayor, porque vamos a hacer la misma razón. Ahora, en el grande usted me puede decir, bueno, pero ¿y no tenemos gamma? Bueno, pero fácil, porque si en el menor teníamos alfa, beta, y para 180 falta gamma, en el triángulo mayor también tenemos alfa y beta, por lo tanto para 180 también falta gamma. Ahí está gamma, ¿ves? Entonces, en el triángulo mayor, gamma está opuesto a todo este lado, que sería 3 más 1,5, 4,5. ¿Ya? Y a beta, en el triángulo mayor, está opuesto a X. Que esa era la idea, ¿cierto? Y ahora determinamos el valor de X haciendo el producto cruzado. 3 por X son 3X. 6 por 5, 30. 3, 6 por 4, 24. Y 3, 27. 27 dividido 3, 9. Bueno, cálculo numérico. Ya. Sacamos que X es 9. Y ahora nos faltaría determinar el valor de Y. Bueno, para sacar el valor de Y vamos a tener que utilizar todo el lado, ¿cierto?, AC. Todo el lado que está opuesto a alfa. Así que obviamente que si trabajo con el triángulo menor, tengo que utilizar el ángulo alfa. Ya, ¿qué razón voy a hacer? Por ejemplo, 5 es a 6. 5 es a 6 en el triángulo pequeño. 5 es a 6 significa el 5 está opuesto a alfa, que estoy haciendo la razón entre el opuesto a alfa, y 6 que está opuesto a beta. ¿Ya? Estoy trabajando con la razón entre el opuesto a alfa y el opuesto a beta. O sea, en el otro triángulo también tengo que hacer lo mismo. Y el opuesto a alfa en el triángulo mayor es todo este lado, que es 5 más y. ¿Ah? 5 más y. Y el opuesto a beta en el triángulo mayor es X. Pero X ya lo determinamos, así que
coloco el valor de x. Y listo. Y ahora resolvemos. 5 por 9, 45. 6 por 5, 30. 6 por i, 6i. 45 menos 30 da 15 igual a 6i. Y la i entonces es 15 dividido 6. Que nos va a dar en forma decimal, pero eso da lo mismo, ¿ya? 6 por 2, 12, ¿cierto? Sobran 3, 6 en 30, 5. Y nos da 2,5. Como ya determinamos los valores de x y de y, ahora no hay ningún problema para determinar el perímetro del triángulo ABC, del triángulo mayor. Entonces, en el triángulo mayor partimos con este lado, 3 más 1,5, 4,5, más el lado X, que salió 9, así que más 9, y más el lado AC, que es 5 más Y, que salió 2,5, así que 5 más 2,5 son 7,5. ¿Ya? Sumamos primero 4,5 más 7,5, que nos da justo 12, y 12 más 9 es 21 unidades, el perímetro del triángulo ABC. Siguiente. 6. En la figura, ángulos en B y en D rectos. Ángulos en B, dice el ángulo que está en el vértice B, este es recto. Y el ángulo que se forma en donde está D también es recto, pero ahí voy a marcar los 90 así, en los dos sentidos. Y nos preguntan la medida de X. Y listo. Y eso es todo lo que nos dan. Ya. Como estamos trabajando con semejanza de triángulos, sabemos que ese es nuestro punto fundamental. O sea, aquí yo tengo que saber que los triángulos que tengo que trabajar tendrían que ser semejantes. Y si no estuviera trabajando con el tema, ¿ya?, también siempre tengo que tener presente de que si yo tengo un triángulo donde a lo mejor puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, pero después no hallo cómo seguir o cómo continuar, uno siempre tiene que pensar que puede estar la semejanza medida ahí para poder resolver el ejercicio. Bueno, partamos. ¿Qué me interesa hacer como punto de partida? Trabajar con los ángulos. Te dirán, pero si no hay ningún ángulo. Bueno, eso vamos a hacer, pero colocando medidas alfa, beta, ¿ya? Y voy a completar un triángulo. ¿Cuál? Cualquiera. Yo completé este, el más pequeño, podría haber sido el más grande también, da lo mismo. A uno le coloco alfa y al otro le coloco beta. Por lo tanto, beta, o sea, los 90 más alfa y más beta, 90 más alfa más beta, forman 180. ¿Qué pasa en el triángulo mayor, en el más grande? Que tengo 90 y beta, ¿ya? Por lo tanto, para formar 180, si tenemos 90 y beta, este otro tiene que medir alfa, porque sabemos que alfa, beta y 90 son 180, porque eso es lo que colocamos acá en el triángulo más pequeño, alfa, beta y 90, ¿ya? Y entonces completamos los ángulos del triángulo y eso nos permite tener triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque este triángulo más pequeño, vean los ángulos que tiene, alfa y beta. Ya, dos, nomás, con dos basta, alfa y beta. Y el triángulo mayor, ¿qué ángulos tiene? Ahí tiene alfa y ahí tiene beta también. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Ya, una vez determinado que los dos triángulos son semejantes, nos interesa saber el valor de x y por lo tanto yo puedo hacer la razón entre 15 y x en el triángulo pequeño. Ya, 15 es a x. Yo puedo partir con cualquier razón, ahí no hay problema. La que voy a colocar después, esa es la importante. Me fijo que 15 está opuesto a alfa y que x está opuesto a beta. Luego en el triángulo pequeño estoy haciendo la razón entre los opuestos a alfa y a beta. Significa que en el triángulo mayor, de estos dos triángulos semejantes, tengo que hacer la razón entre los opuestos a estos mismos ángulos. Y el opuesto a alfa, vemos aquí que mide 20. Y el opuesto a beta
no lo tengo. ¿Ya? No lo tengo. Le vamos a colocar Y. Pero, ¿lo puedo determinar? Claro, sin ningún problema. ¿Por qué? Sin ningún problema. Porque tenemos en el triángulo mayor dos medidas, o sea, dos lados, y puedo sacar el tercero sin problema porque aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Tenemos medida 20, acá tenemos medida 35. Ya, entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras porque ese valor Y no lo sabemos por ahora. Entonces, Y al cuadrado, aquí, Y al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es 10 más 15, 25 al cuadrado. Por lo tanto, Y cuadrado más 20 por 20, 400, 25 por 25, 625. Restamos esos 400 y al restar los 400 nos queda 225. Y la raíz de 225 es 15. Por lo tanto, determinamos que el valor Y es 15, o sea, esta razón va a ser 15 es a X, como 20 es a Y, pero Y ya sabemos que es 15. Y antes de multiplicar, vamos a simplificar 5 por 4 y 5 por 3. Y ahora sí, producto cruzado, 3 por 15 da 45 y 4 por X da 4X. ¿Ya? Y bueno, tendríamos que determinar el valor de X haciendo esa división. ¿Ya? 4 en 45. 4 por 11 da 44, así que es 11, y después le sacamos la parte decimal. Yo ya lo voy a hacer así, ¿no? Ustedes pueden hacer la división paso a paso, y entonces nos da 11,25 unidades. Y nos pedían el valor de X, así que ahí está listo el ejercicio, donde en este ejercicio y en muchos de los que vamos a seguir trabajando va a ser, pero sumamente importante esto de completar los ángulos de un triángulo. Y si no los tenemos, le colocamos alfa, le colocamos beta o la letra que ustedes quieran y ahí resolvemos. 7. Considerando los datos de la figura, la medida de X es... Ya, nuevamente tenemos que determinar una medida X. Tenemos las medidas 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Ya. ¿Cómo determinamos X? Nos damos cuenta que X es un valor, es una medida, ¿cierto?, de un lado correspondiente al triángulo mayor. ¿Ya? Entonces nos interesa establecer alguna relación entre ese triángulo mayor y este triángulo menor, del cual igual tenemos medidas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a completar los ángulos. Voy a colocar que este es alfa, este ya sabemos que es 90 y este le vamos a colocar beta. Por lo tanto, sabemos que si este es beta, o sea, si este es 90, alfa más beta suma 90. 90 más 90, 180. Ya. Nos fijamos ahora en el triángulo mayor. En el triángulo mayor tenemos un ángulo de 90, un ángulo recto. Tenemos un ángulo que mide alfa. Entonces, para 180, ¿cuánto falta? Si tenemos 90 y alfa, beta. ¿Eh? Así como en el triángulo pequeño, si tenemos 90 y alfa, lo que falta para 180 es beta. En el triángulo mayor ocurre lo mismo. Tenemos 90 alfa, lo que falta para 180 es beta. Y entonces en el triángulo pequeño tenemos alfa y beta, y en el triángulo mayor también tenemos alfa y beta. Conclusión, los triángulos son semejantes. Ya. Si los triángulos son semejantes, podemos aplicar entonces cualquiera de las propiedades que tenemos, ¿cierto?, o de los criterios. Ya. Como me interesa determinar X, voy a hacer la razón en el triángulo mayor entre el lado 6 y el lado 6, 2 más 4, ¿cierto? El lado que mide 6 y el que mide X. 6 es a X. Recuerden que uno puede partir con la razón que quiera, pero después la siguiente es la que tiene que estar bien, la que debe cuadrar con la anterior. Me fijo que como utilicé 6 y X, el valor 6, esta medida 6, 2 más 4 en el triángulo mayor, en el triángulo más grande, es opuesto a beta. ¿Ya? Mientras que la X, esta X está opuesto a los 90 grados.
Por lo tanto, estoy haciendo la razón entre el opuesto a beta y el opuesto a 90 grados. Entonces, en el triángulo pequeño debo hacer lo mismo. Y en el triángulo pequeño el opuesto a beta es 4. Y ahora el opuesto a 90 grados. Y el opuesto a 90 grados me doy cuenta que no lo tengo. Pero, la medida de los lados me hace recordar de inmediato de ese trío pitagórico famoso que me dice que si los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4, la hipotenusa mide 5. ¿Ya? Ahora, si no recuerdo ese trío y no lo sé, tendría que usar el teorema de Pitágoras, igual voy a sacar que esa medida es 5. Entonces, 5. 6 por 5, 30. 4 por x, 4x. 30 dividido 4, o también podemos hacer lo siguiente: 30 dividido 4 y simplificarlo por 2 para que quede 15 medios, y ahí más fácil dividir 15 en la mitad, que sería 7,5. Bueno, esa parte numérica ahí la hacen como ustedes estimen conveniente. Lo que me interesa es esto, que ustedes capten cómo formar esta proporción, porque ahí está la clave de todo. Si ustedes aprenden a establecer bien esta proporción fijándose en los ángulos opuestos, van a poder resolver cualquier ejercicio de semejanza. 8. Vamos con otro. En la figura los triángulos ABC y ADE son rectángulos en B y en D. Colocamos de inmediato eso. Rectángulos, en B y en D se forman ángulos de 90. BC mide, y el trazo BC le colocamos X y listo. Y con eso basta. Y ahora empezamos a resolver. ¿Qué vamos a hacer primero? Ya lo hemos hecho varias veces, así que ya supongo que están expertos en esto. Sin ningún problema ustedes van a decir, voy a completar los ángulos. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar ángulo alfa y a este le voy a colocar ángulo beta. ¿Ya? ¿Podría haber sido el grande? Sí, también, sí, como ustedes quieran. ¿Ya? Yo completé este más pequeño, ya, alfa, beta y 90. Entonces alfa más beta suman 90. Ya. Y nos fijamos ahora en el triángulo mayor, y en el triángulo más grande tenemos que hay un ángulo alfa y un 90, un ángulo recto. Entonces tenemos 90 alfa. ¿Cuánto falta para 180? Beta. Porque sabemos que entre los tres, entre alfa, beta y 90, forman 180, tal como ocurrió aquí en el triángulo pequeño. Y listo, y ahora resolvemos. ¿Ya? Nuevamente nos encontramos con ese triángulo de medidas 3 y 4. Así que de inmediato completemos 3, 4, este mide 5. ¿Ya? Trío pitagórico 3, 4, 5. Ya, vamos a lo que nos están pidiendo. X, esa, como está en el triángulo mayor, hago X, ese lado que mide 5 más 1. 5 más 1. X, esa 6. Ya, pero me fijo que dije X, y en el triángulo mayor X está opuesto al ángulo alfa. Y el 6, esta medida 6, está opuesto aquí al ángulo beta. Entonces estoy haciendo la razón entre los opuestos a alfa y a beta. Y significa que en el triángulo pequeño tengo que hacer entonces lo mismo. Y el opuesto a alfa en el triángulo más chico es 4. Y el opuesto a beta en el triángulo pequeño es 3. Entonces, 3 por x, 3x, 6 por 4, 24, 24 dividido 3, 8 unidades. Listo, ahí está el valor de x, que es lo que me estaban pidiendo. X representa a BC. 9. Seguimos. Con todas estas explicaciones que estoy dando, me voy a asomar un rato. Con todas estas explicaciones que estoy dando, yo supongo de que ustedes ya no van a tener problemas para enfrentar ejercicios de semejanza. Vean de que la partida es casi similar en todos los ejercicios. O sea, me hablan de semejanza y enseguida yo digo, a ver, voy a completar los ángulos. De ahí voy a partir. ¿Ya? Y una vez que complete los ángulos, empiezo a ver lo demás que tenga que hacer para resolver. ¿Ya? Así que no debería ser nada extraño tener que hacer lo que ahora vamos a hacer. ¿Qué cosa? Completar los ángulos del triángulo. Si este ángulo mide alfa, a este le puedo colocar beta. Ahora, no es lo mismo que el caso anterior, que teníamos ángulo recto, ¿ya? Entonces, si no tenemos ángulo recto, ¿qué hacemos? Bueno, podemos completar el otro igual, si eso no hay ningún problema. Si completamos todos los ángulos, mejor todavía.
Cuanto más ángulos tengamos, mucho mejor. Y tenemos entonces alfa, beta, gamma. Ya. Nos fijamos en el triángulo que acabamos de colocar, los tres ángulos, que tenemos alfa y beta, y nos fijamos en el triángulo mayor, y en el triángulo más grande tenemos beta, y aquí también tenemos alfa. También tenemos alfa y beta. Conclusión, los dos triángulos son semejantes. Entonces, ya sabemos que este triángulo, ¿cierto?, es semejante con el más grande. Y ahora nos interesa determinar x. Podemos hacer la razón entonces siempre en el mismo triángulo, ¿cierto?, entre x y 16. Me fijo que x está opuesto a gamma, ¿ya?, y que el 16 está opuesto a alfa, lo que significa que la razón la estamos haciendo entre los opuestos a gamma y a alfa, ¿ya? Por lo tanto, tendría que hacer lo mismo en el triángulo mayor. Y en el triángulo mayor tenemos alfa y beta, pero no tenemos un valor gamma, ¿ya? Pero no hay problema, porque en el triángulo más chico dijimos que si alfa y beta suman una cantidad, lo que falta para 180 es gamma. Entonces, en el triángulo mayor tiene que ocurrir lo mismo. Si yo sumo alfa con beta, lo que falta para 180 es gamma. Y entonces es lo que falta para 180, y ese es gamma. Por lo tanto, si necesitamos el opuesto a gamma, aquí el opuesto a gamma es 16 más 9, o sea, 25. Y el opuesto a alfa, que en el triángulo más pequeño es 16, en el más grande, el opuesto a alfa, estamos aquí, es x. Vean, curioso, ¿eh? El opuesto a alfa también es x, ¿ya? Entonces nos quedó esa expresión que al multiplicar cruzado nos da x por x cuadrado, y 25 por 16, pero no lo voy a multiplicar, lo voy a dejar expresado nomás como multiplicación. ¿Y por qué no lo voy a multiplicar? Porque me conviene. Me conviene porque ahora si extraigo raíz cuadrada, me queda x, la raíz cuadrada de 25 es 5 por, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces me queda más simple para resolver, y 5 por 4 es 20. Listo, ahí está entonces la medida del trazo x, 20 unidades. Ejercicio 10. El valor de x en la figura es, ya, nuevamente, ¿cierto?, la misma situación. Voy a completar los tres ángulos. Siempre he completado el triángulo menor, o el triángulo más pequeño, ya. Eso no es obligatorio, yo puedo partir completando el mayor, y eso voy a hacer ahora. Voy a completar el triángulo mayor, el triángulo más grande, ya. Alfa, ¿ya?, a este le voy a colocar beta, y a este le voy a colocar gamma. Listo, completé. Alfa, beta, gamma. La suma de alfa más beta más gamma es 180. Me fijo ahora en el triángulo más pequeño y veo que tengo alfa y gamma. Si tengo alfa y gamma, ¿cuánto falta para 180? Sabemos que alfa más beta más gamma es 180, ¿cierto? Eso es lo que coloqué en el triángulo mayor. Alfa más beta más gamma. Entonces, si en el triángulo pequeño tengo alfa y gamma, tengo este y este, ¿cuánto falta para completar 180? Falta beta. Entonces, eso, ¿ya? Que antes lo expliqué así mentalmente, ahí se lo explicó mostrándole la expresión para que entiendan por qué ese otro mide beta. Y listo. Y ahora entonces, como necesito el valor de x, voy a hacer la razón entre los valores 5 y x, ahí, 5 y x. Me fijo que 5 está opuesto a beta y que x está opuesto a gamma, por lo tanto significa que la otra razón también tiene que ser el opuesto a beta y el opuesto a gamma. Y en el triángulo mayor entonces, el opuesto a beta mide 10, ¿ya?, y el opuesto a gamma, ahí está gamma, en el triángulo más grande, el opuesto mide 8. 5 por 8, 40. 10 por x, 10x. Y 40 dividido 10, 4. Ya, somos una máquina geométrica, ¿cierto? Seguimos con el siguiente. Vamos. 11.
encuentra el valor de AD, X. Si AC mide 25, ¿ya? AC se refiere entonces a toda esta medida, colocamos 25. Ahora estamos con unidades, en este caso centímetros. Ya, empecemos nuestro trabajo. Adivinen qué voy a hacer primero. Ya lo adivinaron, ¿cierto? Completar los ángulos del triángulo. ¿De qué triángulo? Cualquiera, ¿ya? Si coloco que este ángulo mide alfa y este mide beta, ahí ya formé alfa más beta más 90, 180. Ya lo voy a escribir. Alfa más beta más 90 igual 180. Que ahí yo puedo despejar y concluir que alfa más beta es 180 menos 90. 90. La suma de alfa y beta es 90. Ya. Sigamos. Completo ahora los ángulos del triángulo mayor. Tengo un 90, tengo un beta. Tengo esto. Tengo beta y tengo 90. ¿Cuánto falta para completar 180? Me falta este. Me falta el alfa. Es el ángulo que falta. Ahí está. Y por lo tanto, en el triángulo más pequeño tenemos alfa y beta, y en el triángulo más grande tenemos también alfa y beta, o sea, los triángulos son semejantes. Teniendo dos pares de ángulos son semejantes. Incluso ahí tienen los tres, pero con dos basta. Ya. Vamos ahora entonces al cálculo de lo que nos están pidiendo. Pero vean que, a diferencia de los casos anteriores, en los casos anteriores nos pedían X, que era el lado de uno de los triángulos. Vean que aquí X corresponde a un trazo, que es parte de un lado. Es parte de un lado. Entonces lo que vamos a hacer es, para poder incluir esta X en la razón que vamos a hacer, vamos, como todo este trazo AC mide 25 y esta parte AD mide X, esto mide 25 menos X, esa parte. 25 menos X. ¿Ya? Entonces, yo aquí ya puedo hacer una razón entre estos dos lados porque ahí está incluida la X. Puedo hacer la razón entonces, a ver aquí. 3 es a 25 menos X. 3 es a 25 menos X. Estoy haciendo la razón entre dos lados de este triángulo del más pequeño. Pero me fijo que 3 está opuesto a beta, ¿ya? Y que el 25 menos X está opuesto a 90 grados, al ángulo recto. ¿Ya? Eso significa que en el otro tengo que hacer la misma razón entre el opuesto a beta. Nos fijamos entonces en el triángulo mayor, porque ya trabajé con el triángulo más pequeño, ahora trabajo con el triángulo más grande. El opuesto a beta es 15. El opuesto a beta es 15. ¿Ya? Y tengo que buscar ahora el opuesto a 90 grados. Y el opuesto a 90 grados en el triángulo mayor es todo esto que mide 25. Simplificamos por 5, 5 por 3, 15, 5 por 5, 25 y producto cruzado. 5 por 3, 15, 3 por 25, 75 y 3 por menos X, menos 3X. Ya, paso el 3X a este lado para que me quede positivo y 75 menos 15, ya, restamos y eso nos da, a ver, sí, nos da 60, ya. Y 60 dividido 3 es 20. Listo. Determinado el valor de X. ¿Ya? Y recuerde que nos estaban pidiendo el trazo AD que está representado por X. Así que ahí está el trazo AD, 20, en este caso, centímetros. 12. Según la figura, NK, ya, aquí está, NK perpendicular con JL, aquí, ahí, 90, ya lo coloco así, 90 grados. Pero también ML con JL, ML con JL, aquí está, ML con JL, también 90. NK, 4 unidades, ¿ya? Entonces NK, mide 4 unidades. ML, ahí está M, aquí está L, mide 6.
JM, aquí está JM15. A ver, esto vamos a tener que colocarlo así, 15, y JNX. Listo, ahí tenemos nuestro planteamiento, o sea, los datos colocados en la figura. Ahora viene el planteamiento, que lo vamos a hacer como siempre, viendo primero los ángulos correspondientes para trabajar con triángulos que sean semejantes, porque en ninguna parte me han dicho que hay triángulos semejantes. Yo tengo que determinarlo. Entonces, donde aquí tengo 90, voy a completar los ángulos que me faltan y voy a ponerle alfa y voy a ponerle beta. Entonces, medida alfa, medida beta. Entonces sé que alfa más beta más 90 grados es igual a 180 grados. Eso es lo que completé ahí. Y me fijo ahora en el triángulo mayor, en el más grande, de que tengo un beta, un ángulo beta y un ángulo de 90. O sea, tengo este, beta y 90. Entonces, ¿cuánto me falta para completar los 180 grados? Me falta alfa. Entonces se mide alfa. Y listo, el triángulo más chico tiene ángulos alfa y beta, y el triángulo el más grande tiene ángulos alfa y beta. O sea, son semejantes. Y cuando hay semejanza puedo aplicar proporciones. Vamos con las razones primero. Como necesito el valor de x, voy a hacer la razón entre estos dos lados, ¿cierto? Entre x y 4. Entonces trabajé con el triángulo más pequeño. La x está opuesto a 90 grados y el valor 4 está opuesto a beta. Significa que en la otra razón tengo que colocar el opuesto a 90 y a beta, o sea, ese tiene que ser el orden, si no, no resulta. A ver, el opuesto a 90, estamos ahora con el triángulo más grande, el opuesto a 90 es este lado, ahí está, el opuesto a 90 mide 15. Y el opuesto a beta, ¿no? Aquí está beta, el opuesto es 4. No, estoy con el triángulo mayor, el opuesto a beta es 6. Disculpen, 6. Podemos simplificar, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6. 2 por x, 2x, 4 por 5, 20. Despejamos x, 20 dividido 2, 10. Y listo. Jn representado por x es 10 unidades. 13. ¿Cuál o cuáles de los siguientes pares de triángulo es o son semejantes? ¿Ya? Estos pares de triángulo que me están dando acá, tengo que determinar si son o no son semejantes. ¿Cómo determinamos eso? Ya estamos, pero clarísimos con esto. Oye, no se olviden, en semejanza es fundamental trabajar con los ángulos. Así que cualquier figura que tenga en un ejercicio de semejanza, yo tengo que completarla con todos los ángulos posibles. Y si no tiene ángulos, yo le coloco los ángulos. En ese caso, como no hay medidas, le colocaré alfa, beta, gamma, en fin. Ya, vamos con el ejercicio 13. Entonces, como necesito comprobar triángulos semejantes, voy a empezar a completar ángulos. Si aquí tengo 90 y 35, ni un problema para completar lo que me falta para llegar a 180, ¿cierto? 90 más 35 son 125. ¿Ya? Para 180, entonces se mide 55. Aquí tenemos un ángulo recto de 90. Si este mide 55, para completar los 90, este mide 35. Si este ángulo mide 90, el suplementario, el adyacente, también mide 90. Entonces tenemos un 90 y un 35. ¿Ya? 90 y 35. Para 180, este mide 55. O también podríamos haber completado aquí los 90, 7 es 35, ese mide 55. ¿Ya? Todo eso ya hemos completado. Y nos falta todavía porque tenemos un 90 y un 55. ¿Ya? Para 180, este mide 35. Y entonces vean que completamos los ángulos de los triángulos. Y en los tres triángulos que tenemos ahí interiores, estos tres, tenemos 35, 55, 90. 35, 55, 90, 35, 55, 90.
O sea, con dos pares de ángulos ya sabemos que son semejantes. Y si están los tres, bueno, mejor todavía. Y ahora empecemos a revisar. Nos dicen el triángulo ACD, aquí está, ACD, ya sabemos que tiene ángulos 35, 55, 90, con BCE. Y BCE, ahí está el triángulo, tiene ángulos 35, 55, 90. O sea, claro que son semejantes, eso es verdadero. ¿Ya? Segundo, el triángulo BEC. Ya sabemos que BS tiene 35, 55, 90. Y AEB 35, 55, 90. Ya, verdadero. Qué fácil, ¿cierto? ACD. Ya, ACD 35, 55 y 90. Con CAB. CAB, este triángulo, el grande. 35, 55 y 90. Listo. Todos entonces verdaderos, todos son triángulos semejantes. Se cumple el criterio ángulo-ángulo, o sea, con dos basta. Con eso basta para decir que son semejantes. Y si tenemos los tres, bueno, con mayor razón son semejantes. 14. Ya, la misma situación. Dice, ¿cuál de los siguientes triángulos son semejantes? Y nos dan entonces las posibles semejanzas y empezamos a completar. ¿Cierto? Tenemos un 30, ahí tenemos un 90, así que 30 y 90 son 120. Este mide 60 para completar ahí entre los tres los 180 grados que tiene todo triángulo. Ángulos interiores. Si este mide 90, el suplementario también mide 90. Y entonces tengo 90 y 30, 120. Este mide 60. ¿Ya? Aquí completo también el suplementario, 90. Ángulo opuesto por el vértice. Entonces también mide 60. Estos dos son iguales. Y para completar, ahí este mide 30. Para completar los 180. Tenemos 90, 60. Para 180 faltan 30. Ya. Sigo completando. Si este mide 60, este suplementario mide 120. ¿Ya? 120. Ya. Hemos parece que completado todo lo que se puede completar, porque hay ángulos que no podemos completar. Por ejemplo, este mide 30. ¿Y cuánto mide este que voy a marcar ahí con un puntito? No sabemos, no lo podemos determinar. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. ¿Ya? Este que lo voy a marcar pero con dos puntitos. Si marco con uno significa que sería igual que ese, y nadie nos ha dicho que es igual. ¿Ya? Lo único que sabemos aquí es que aquí hay 120 grados. Y si hay 120 grados, nos está faltando 60 para completar los 180. Pero esos 60 van a estar divididos en ¿cuánto? No se puede determinar ahí. Bueno, a ver. Vamos entonces con lo siguiente. El triángulo ABE tiene medidas 30, 60 y 90 en los ángulos, con AFD y AFD, este triángulo 30, 60, 90 son semejantes. Ya, ni una duda con eso. FEC, ahí está, sus medidas de ángulos 30, 60 y 90. ¿Ya? BDC, ahí está, BDC, sus medidas de ángulo 30, 60, 90. Ya, verdadero. CFE, 30, 60, 90. ¿Ya? Con ABE, 30, 60, 90. Verdadero. Listo. Ahí entonces se fijan que se trata solamente de ir completando la medida de los ángulos, y con eso uno ya puede, pero sin ningún problema, dedicarse a ver las semejanzas que puedan haber. Bueno, todo lo anterior que estuvimos trabajando hasta el ejercicio 14 lo hicimos, ¿cierto?, con medidas de trazo y determinando a través del cálculo, ¿cierto?, los triángulos semejantes, en fin. Pero vean de que ahora
vamos a trabajar con ejercicios en los cuales yo tengo que comprobar algo que está dado en formas de trazo, ¿ya? O si quieren decirlo en forma literal, con puras letras, ¿ya? Pero no tenemos medidas. Entonces veamos cómo trabajamos este tipo de ejercicio. Dice, en el triángulo ABC, AD perpendicular con BC. Ya, ahí tenemos el trazo AD, que es perpendicular con BC. Marcamos los 90. ¿Ya? Ahí está. CE también es perpendicular con AB. Ya, CD con AB, entonces marcamos los 90 en los dos sentidos. Demostrar, dice, que CE por AB es AD por BC. Miren qué interesante. Tenemos que demostrar que este trazo CE multiplicado por este trazo AB es lo mismo que multiplicar AD por BC. Y se nos complicó la cosa, ¿cierto? Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con razones, con proporciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto que nos están preguntando, ¿ya? Lo vamos a escribir de otra forma. ¿Ya? ¿De qué forma? Uno de estos lo voy a pasar dividiendo. Estamos multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. ¿Ya? ¿Cuál de ellos? Como tengo aquí el trazo CE, este CE, ¿ya? Me conviene utilizar alguno de estos que sea del mismo triángulo, ¿no?, que forma CE, ¿no?, y que en este caso es BC. Miren, CE, BC. ¿Se fijan? Son dos lados del mismo triángulo. Eso es lo que estoy buscando. ¿Ya? ¿Por qué no pasé a D dividiendo? Porque CE con AD no tienen nada que ver uno con otro, ¿cierto? Son de triángulos distintos. Entonces estoy buscando lados del mismo triángulo. Por lo tanto, si pasé BC dividiendo, aquí me quedó el AD, ¿ya? Me quedó el trazo AD. Y aquí, como dejé CE, este AB, lo pasamos dividiendo. Y vean que quedó la razón entre AD y AB. Y vean que AD y AB son los lados del triángulo ADE, ADB. ¿Ya? Por lo tanto, formé esa proporción. Ya. ¿Y por qué hice o por qué formé esa proporción? Porque entonces eso me da pauta de con qué triángulos tengo que trabajar. ¿Ya? Si tengo que hacer la razón entre CE y BC, entre C y BC, ahí, ¿ya? Estoy trabajando con ese triángulo y voy a partir colocándole ángulos. ¿Ya? Entonces, ya, alfa, beta, listo, alfa, beta. Y los otros trazos son AD y AB. ¿Ya? Aquí está, AD y AB. Entonces, me fijo que tengo en ese triángulo alfa y 90, y por lo tanto este es beta. ¿Ya? Entonces, esto que hice aquí fue para guiarme en qué triángulos estoy trabajando, y ahora entonces yo resuelvo de acuerdo a estos valores o a estos trazos que necesito. Si yo necesito el trazo CE y BC, CE está opuesto a alfa, aquí, CE está opuesto a alfa, y el trazo BC está opuesto a 90 grados. Entonces, CE es a BC. Es como construir al revés. O sea, esto es una cosa auxiliar que yo estoy haciendo para ayudarme y llegar a este resultado final. Ya, por lo tanto, hice la razón entre CE y BC, que son los opuestos a alfa y a 90 en este triángulo EBC, en ese triángulo. Ahora, en el otro triángulo también voy a hacer los opuestos a alfa y 90. El opuesto a alfa es AD y el opuesto a 90 es
AB. Que si uno multiplica cruzado CE por AB es igual a BC por AB. Y ahí entonces demostramos que se cumple esa multiplicación o ese producto, o esa igualdad entre los dos productos, partiendo de esta proporción, ¿ya? Pero vean entonces que yo hice ahí algo para guiarme en con qué triángulo me convenía trabajar. Así que es una forma de poder visualizar qué es lo que tengo que trabajar. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es colocar los ángulos, establecer esa proporción, multiplicar cruzado y ahí llegar a lo que me están pidiendo. Veamos el ejercicio siguiente. 16. Dado que el ángulo XTN, este ángulo, alfa, congruente con NGB o V, NGV, con este, demostrar que el triángulo NGB es semejante, NGB es semejante con NTX con el grande. Ya, hay que mostrar la semejanza entre el triángulo pequeño y el triángulo grande, y nosotros ya estamos expertos en esto. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hay que partir haciendo es colocándole medida a los ángulos, medida beta, medida gamma, ¿ya? Porque cuando coloco eso, sé entonces que alfa más beta más gamma es 180 grados, ¿ya? Y ahora me fijo en el triángulo grande y veo que tengo alfa y gamma. Tengo alfa y tengo gamma. Entonces, para llegar a 180, ¿qué me está faltando? Beta. Y por lo tanto, es beta. Y entonces, en los dos triángulos, tenemos ángulo alfa, beta, gamma y alfa, beta, gamma. Conclusión. Por el criterio ángulo-ángulo, estos dos triángulos, ¿cierto?, son semejantes. Y listo, ahí hicimos la demostración, que obviamente si uno tuviera que hacerla más formal, tendría que ir anotando todos los pasos que se van haciendo ¿cierto? Y qué significa el paso que hizo, o sea, a qué corresponde. 17. Si en el triángulo ABC CD es la bisectriz del ángulo ACB, me están diciendo entonces que este CE es bisectriz de ACB. Estos dos ángulos miden lo mismo, alfa, alfa. Vean que prefiero colocarle una medida alfa que marcar con rayitas, ¿ah? En otro tipo de ejercicio uno marca una rayita, dos rayitas, pero aquí mejor colocarle un valor con una letra determinada, que puede ser alfa, beta, pero también ustedes pueden colocar otra, si quieren colocarle A minúscula, B minúscula, C, puede ser también. Ya. Entonces, vamos aquí. El ángulo ABE congruente con ACD. Ya. El ángulo ABE, coloquémosle beta, congruente con ACD. Pero ACD le habíamos puesto alfa. ¿Ya? Entonces, se me dice que estos dos ángulos son iguales. Al que le puse beta, es lo mismo haberle puesto alfa. Entonces, me conviene colocarlo como alfa. Que todos tengan el mismo valor, la misma letra, mucho mejor. Demostrar que el triángulo ADC, es semejante con CEB, con este más grande. Ya. A trabajar se ha hecho. Empecemos entonces a completar ángulos y a ver todo lo que podamos hacer. Ya, si este es alfa, ya a le voy a colocar beta, alfa, beta. A le colocaré gamma, ¿ya? Me doy cuenta que aquí tengo ángulos opuestos por el vértice y por lo tanto, si este es gamma, este también es gamma. ¿Ya? Aquí sabemos que
alfa más beta y más gamma es 180 grados, ¿cierto? La suma de estos tres ángulos interiores del triángulo, alfa más beta más gamma. Y vean que en este triángulo pequeño tenemos alfa y gamma. Tenemos alfa y tenemos gamma. Entonces para 180 me está faltando este ángulo que es beta. Y vean entonces, al hacer todo eso, qué es lo que pasó y qué es lo que quedó. El triángulo que tengo aquí rayado, achurado, que es uno de los triángulos que me están pidiendo que demuestre que es semejante con otro, tiene ángulos alfa, beta y gamma, ¿ya? Y me piden que yo vea la semejanza con el triángulo CEB, con este grande. Y si vemos los ángulos que tiene este triángulo grande, tiene alfa y tiene beta. Y este otro, sus ángulos son alfa, beta y gamma, pero ya tiene alfa, alfa, beta, beta, o sea, dos pares de ángulos iguales. Aplicamos el criterio ángulo, ángulo y listo. O sea, esos dos triángulos son semejantes. (18) Ya, vamos entonces con el último ejercicio. Dice que el ángulo BCE, ahí alfa le coloco, es congruente con EDB. Ahí está, EDB, alfa, y ese también mide alfa. Demuestra que el triángulo ADE semejante con ABC. Y estos son los tipos de ejercicios que de repente les cuesta bastante cuando tenemos triángulos que están cruzados, ¿cierto?, unos con otros. Porque me hablan del triángulo ADE, ADE, con el triángulo ABC, con este. ¿Ya? Bueno, pero ya sabemos que hay que partir haciendo, ¿cierto? Completando ángulos. Entonces empecemos a completar. Coloquémosle ahí beta, a este coloquémosle gamma, ¿ya? Recuerden que yo puedo completar cualquiera de los triángulos. Puede haber sido ese, puede haber sido este, puede haber sido de los más grandes, el que yo quiera. Da lo mismo eso, ¿ya? Y opuesto por el vértice, este entonces mide gamma. Si tenemos alfa y gamma para 180, me está faltando que este mida entonces beta. Ya. El triángulo que nosotros necesitamos comprobar que es semejante, tenemos el triángulo ADE. Nos fijamos en ADE, que hasta ahora tenemos que este ángulo mide beta, ¿ya? Y el otro triángulo es el ABC, y el ABC nos fijamos de que también tenemos un solo ángulo que es beta, ¿ya? Entonces acá uno podría decir, bueno, pero ya completé todo, no puedo hacer más. No, pues claro que puede hacer más, porque nosotros completamos todos los ángulos de estos dos triángulos, pero hay más triángulos. Hay más triángulos. Por ejemplo, el ABC, el triángulo ABC. Tenemos beta, ¿y los otros dos lo sabemos? No. ¿Y qué hago entonces? Le coloco un valor cualquiera, ¿ya? Si no queremos colocar más letras, o no sabemos colocar más letras, ¿cierto? Le colocamos ya ángulo A y ángulo B, y completamos así. Entonces, una vez que uno completó todos los ángulos, porque de eso se trata, completar, bueno, o la gran mayoría, porque aquí hay uno que no hemos completado, por ejemplo ese, es porque está en un cuadrilátero, pero hemos completado todos los ángulos que estén incorporados en algún triángulo. Y nos fijamos entonces en el triángulo ADC, que es el que nos interesa, y el triángulo ADC vemos que tiene ángulo A, el ángulo A y el ángulo beta, ¿ya? El ángulo A y el ángulo beta. Y nos fijamos en el triángulo, el otro que nos interesa, el triángulo ABC. Y el triángulo ABC, ahí está, ¿qué ángulos tiene? Dos de sus ángulos son, miren, ángulo A y ángulo beta. O sea, en los dos triángulos, tenemos ángulo A y ángulo beta. Por lo tanto, por el criterio ángulo, ángulo,
esos dos triángulos son semejantes. Ya, semejante trabajo que hay que hacer, pero entretenido, a mí me gusta, ¿ya? Y espero que a usted también les llegue a gustar el trabajar con geometría, porque son desafíos, ¿ah? Y nosotros aquí estamos trabajando con una, o implementando una base para llegar a trabajar con problemas geométricos de mucha mayor dificultad, ¿ya? Entonces, todos estos videos que estoy haciendo, que partí desde ángulos, ¿cierto? Y ya llevamos, vamos en este es el video 21, porque grabé de ángulos, triángulo, cuadrilátero, circunferencia, perímetro, área, volumen, ya, en fin. Ya vamos en el 21. Claro, 21. Entonces, todo esto es para tener una base pero espectacular en geometría y después resolver cualquier ejercicio. Ya les dije, en algún momento nos vamos a meter con los ejercicios de geometría de las olimpiadas matemáticas, ¿ya? Y ahí sí que hay que tener, pero todos los recursos posibles. Y dentro de los recursos posibles está saber toda la matemática básica, que es lo que estoy haciendo yo con estos videos, ¿ya? Así que bueno, los invito a seguir trabajando con estos contenidos, y vamos a seguir avanzando ya con algunos temas que nos están quedando, y con eso ya vamos a estar pero listos para entrar a las ligas mayores, como se dice. Bien, nos vemos en un próximo video. Chao.